se han orientado hacia la parte clínica, ¿no? ¿Y qué quiere decir la clínica? Es la relación que el médico tiene con el paciente para obtener signos y síntomas y a partir de eso, esa es una información y con eso hacer un diagnóstico y luego a partir de ese diagnóstico decidir qué tratamiento es el más adecuado o decidir nuevos estudios, etcétera, ¿no? Para finalmente en un futuro cercano, se le aplique el tratamiento, la terapéutica, con el fin de sanar al enfermo, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de ver. Para ese proceso, ya saben, como ya les he dicho, es fundamental el razonamiento clínico, ¿no? O sea, y el diagnóstico. El diagnóstico se hace en base al razonamiento clínico. Entonces, esa es la intención de las clases prácticas. La primera intención, no es la única, de que se desarrolle esa habilidad de razonamiento clínico, ¿no? ¿Y por qué en todo el año? Porque no es una cuestión de que se dice A, B, C, D y listo y que siempre se aplica, no es así. Cada caso, primero, cada patología tiene una manera de abordar, de cómo se debe abordar y cada patología se presenta de una manera muy particular y además en cada persona se presenta también de manera específica, ¿no? Entonces, no es una cosa como un sello que se aplique a todos y sale siempre lo mismo, ¿no? En cada caso, por persona y por patología, hay que hacer la historia clínica, hacer todo el proceso de obtener información y, por tanto, en cada caso, el razonamiento o sea, el contenido del razonamiento es diferente, ¿no? Pero la herramienta tiene que ser la misma, ¿ok? Y eso es lo que queremos que ustedes, al tomar la información, aprendan a asociar y aprendan a seguir la correlación clínica y, bueno, hacer un buen diagnóstico, o sea, adquirir esa herramienta, ¿no? Esa es la parte más importante. En segundo lugar, que no es menos importante que la primera, es, bueno, para poder hacer los diagnósticos no solo es necesaria la herramienta, ¿no? Sino tienen que tener el conocimiento necesario. O sea, esa herramienta es como, digamos, una llave cruz, ¿no? De un auto, de cualquier auto. Los que tienen auto saben que esa llave cruz se utiliza para van a sacar los pernos de una rueda, ¿no ve? Y bueno, hay otras llaves para el motor, etcétera, ¿no? Hay diferentes herramientas. Pero supongamos que la llave cruz, esa es una llave especial para las ruedas. Entonces, no solo es tener la herramienta ya, ¿no? Tienen que saber cómo usarla, ¿no? Qué parte va a la tuerca y hacia dónde girar, hacia la izquierda, hacia la derecha, con qué fuerza, etcétera, ¿no? Esa es la habilidad. Entonces, igual cuando hablamos del razonamiento clínico, es una herramienta, es como si fuera la llave cruz, pero no solamente la herramienta, sino tienen que saber cómo aplicarla. Y eso es, bueno, y dónde y qué esperar además, ¿no? Esa es la parte de la fisiopatología, ¿no? De los procesos patológicos que se producen en las diferentes enfermedades, ¿no? Desde su origen, como hemos visto, su origen, su patogenia, su evolución clínica, las pruebas que se hacen laboratoriales y todos los procesos en diferentes niveles, ¿no? A nivel histológico, a nivel celular, a nivel molecular, receptores, etc. Toda esa gama de conocimiento que es bastante grande, que obviamente no la vamos a terminar de ver en este curso, va a estar presente, ¿no? Pero si bien no vamos a acabar de ver todas las patologías, es imposible, sí vamos o pretendemos alcanzar cierto número de patologías que son las más importantes en el sentido de que
como médicos generales, cuando terminen la carrera, son las que más van a ver, ¿no? Hay otros casos que solo especialistas pueden resolver, y bueno, en la gama de especialidades, ¿no? Que hay en medicina. Entonces, lo que nos estamos, el curso de fisiopatología está diseñado para que ustedes puedan tener esa herramienta de razonamiento clínico y tengan el conocimiento de los procesos fisiopatológicos, ¿no? De cómo se presenta la enfermedad, de enfermedades o síndromes que son los más comunes y con los que tiene que estar en contacto un médico general. ¿Okay? Ese es el objetivo, los dos fines, digamos, de la materia, ¿no? Esos dos. Bien, entonces, hasta ahí es claro hacia dónde estamos yendo. Ahora lo que tenemos claro es cómo adquirir esa habilidad, ¿no? Así cómo adquirir la llave cruz, digamos, ¿no? Y después cómo utilizarla esa. Y lo mismo, vamos a ver cómo vamos a aprender toda esa gama de patologías. Eso es lo que llamamos la metodología, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a ser la metodología en general, la metodología de la materia ya se las he contado en la primera clase, donde se mostró todo lo que es la materia. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad y en detalle ya de la metodología aplicada al grupo 16 de fisiopatología. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Tengan esto bien clarito. Si hablamos de metodología, significa método, ¿no? O sea, el cómo. ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos que les he planteado? Entonces, obviamente, lo primero tiene que ser el estudio, ¿no? ¿Cuánto estudian? Si no estudian nada, pues no, hagamos lo que hagamos, aunque nos paremos de cabeza, ¿entiendes? No van a aprender nunca nada, ¿no? Entonces, el aprendizaje requiere la primera actividad, que es el estudio, ¿no? Que ustedes estén en la actitud y en la disposición, con las ganas y con las condiciones de estudiar. Esa es la condición principal para el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el estudio. Que eso lo van a hacer en sus casas, en la biblioteca, con videos, con lo que quieran. Lo importante es que generen ese proceso en sus cerebros de aprendizaje. Entonces, bueno, eso es una cosa que no depende de nosotros como docentes, ni de la universidad, ni de la organización de la materia, nada, sino de cada uno de ustedes, ¿no? En ese sentido, ustedes son responsables de ese estudio, 100%. En la clase misma, lo que vamos a hacer ya la metodología, ¿cómo vamos a lograr desarrollar, digamos, esos conceptos y cómo vamos a lograr aprenderlos? Suponiendo que están estudiando, ¿no? Entonces, si bien es importante el estudio, pero no es todo eso, ¿no? Pueden leer, estudiar y no necesariamente alcanzan los objetivos. Entonces, en la clase, la metodología tiene el objetivo central, como les he explicado en las otras clases, de debatir. Debatir o discutir, es la palabra debatir. ¿Qué significa? Que cuando entre 4 personas o 5 personas, cada uno tiene una opinión, ¿no? Si ahorita les pregunto a ustedes, ¿qué opinan sobre el clima de Cochabamba? Seguramente algunos coincidirán, otros no mucho, pero cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Desde su punto de vista, según su experiencia, según su pensamiento, según su familia, según un montón de cosas. Cada uno es una persona especial, diferente. Entonces, cada uno tiene una opinión particular. Entonces, no hay una verdad absoluta que todos deben saber igualito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de debate, es el punto B de la parte metodológica, se refiere a que sobre un tema, perdón, un momentito, es que mi garganta me está
sobre un tema específico cualquiera, en este caso, digamos, aplicado de fisiopatología, de insuficiencia cardíaca. Uno, digamos, Denny Ruslan puede haber leído en el PORT y lo ha entendido bien, pero Frida Noelia, ustedes no nombres que están en la pantalla por si acaso, no significa que sean ellos, pero Frida entonces ha leído, aparte de eso había leído un poco más en medicina interna de Harjo. Beth Neiva leyó el PORT y además había agarrado su primo que también estudiaba medicina, tenía el de medicina interna de Nelson, entonces leyó ese. Entonces, cada uno de los tres tiene información diferente sobre el mismo tema. Entonces, si cada uno tiene una información diferente sobre el mismo tema, se pueden analizar y cada uno decir su opinión, y algunas cosas coincidirán y otras no, pero el hecho es que cuando empiecen a discutir y hablar y exponer sus ideas y sus opiniones, lo que va a pasar en sus cabezas es que se van a acordar de otra cosa o sea, relacionado obviamente, ¿no? Relacionado al tema, pues ya sí, eso también he leído y yo no me había dado cuenta del otro, etc. Entonces, hay un intercambio de experiencias cognitivas entre unos y otros. Entonces, si hacemos un grupo de 8 personas, cada grupo, o sea, cada persona va a opinar, van a aportar, entonces ese debate se enriquece mucho, ¿no? ¿Y cuál es el fin de eso? Uno es el que les estoy diciendo, el hecho de expresar lo que están pensando les ayuda a reforzar su conocimiento, o sea, que en su cerebro se quede el conocimiento así ha sido, ¿no? Ya, ahora sí, no me voy a olvidar. Uno es eso, y el hecho de que otro comparta también nos abre, digamos, nos da luz sobre hechos que no habíamos reparado cuando leímos o que no nos dio tiempo de leer, y que el reporte era muy cortito, pero Nelson amplió mucho y había sido, aparte de lo que yo entendí, había habido otros factores más, ¿no? Entonces se abre el abanico de la mente, ¿no? Se abre un poco más. Ese es el fin por el que hemos puesto esta metodología, que es de debate en pequeños grupos, y así se llama, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar en la materia es que vamos a dividir. Son, bueno, prácticamente 60. Vamos a suponer que son 60. Vamos a hacer 6 grupos de 10 personas. ¿Ok? Y cada grupo, para que me entiendan mejor, en tiempo de presencial, lo que hacemos es que está diseñada, ¿no? La metodología para presencial, no estaba diseñada para pandemia, pero bueno, tenemos que adaptarnos. Entonces, en tiempo de presencial, lo que hacemos en la clase es, todos llegan a la hora de la clase, se supone que han estudiado el tema, porque si bien es jueves la clase, el lunes ya ha salido el caso clínico. La metodología es discusión de debate, que les digo, sobre casos clínicos, ¿no? O a veces artículos, puede variar un poquito. Entonces, el lunes sale la tarea, tienen lunes, martes, lunes sale la tarea, martes tienen la teórica, viernes van a tener el seminario, que ya les he explicado, y el siguiente jueves recién va a ser la práctica de ese tema, para que me entiendan mejor. Vamos a suponer que hoy es jueves, ¿no? El martes pasado vamos a suponer que hicimos la clase de insuficiencia cardíaca, la teórica, ¿ok? Entonces, el lunes salió una tarea. A ver, un cachito que me voy a cambiar de periodo. Bueno, voy a empezar con la teórica. Luego, ustedes van a tener de martes a viernes para estudiar el tema, y el viernes en la mañana temprano un grupo va a exponer
insuficiencia cardíaca, y ustedes van a ir a preguntar, etcétera. Entonces, es un segundo momento que están en contacto. Luego, el lunes, y recién el lunes, va a salir la tarea práctica, ¿ok? Y la tarea práctica es un caso clínico. Entonces, van a tener lunes, martes, miércoles, jueves para leer y estudiar el caso, y en base al portal, a los otros libros, más o menos resuelvan. No es un problema así, sino, pero hay que darle un día. No, es que esto hay que hacer una tarea, ¿no? Seguir una secuencia. Entonces, eso van a hacer de lunes a jueves. Y llegan el jueves, que es lo que estamos haciendo ahora. El jueves, cada uno con lo que han aprendido en la semana, leyendo el caso y el seminario y todo eso. Entonces, en este caso, digamos, de insuficiencia cardíaca, se reúne el grupo de 10 personas. Entonces, intercambian opiniones y conocimiento durante más o menos 30 minutos. Siempre he puesto ese tiempo 30, pero siempre dura 80. Así que, bueno, hay que ser muy... ¿Por qué duraba tanto? Porque, bueno, teníamos cierto tiempo, digamos, y todos los grupos... no estoy hablando de los años pasados, ¿no? Cuando era presencial, se emocionaban con los temas, cada grupito, y entonces empezaban a debatir bastante entre ellos y mucho, o encontraban una nueva cosa y algún nuevo, digamos, una nueva visión. O sea, se sentían todos que estaban realmente aprendiendo, entonces no querían casi moverse, porque realmente se sienten como cuando van en bicicleta, ¿no? Sienten que avanzan, entonces qué gusto, estoy avanzando. Si estás quieto y haces el esfuerzo y no avanzas mucho, uno reniega. Pero si ves que avanzas, da gusto, ¿no? Y quieres más, seguir más. Entonces, eso más o menos pasa con los grupos. Eso es en lo presencial. Como no estamos en presencial, vamos a tener que hacerlo virtual. Entonces, la metodología va a ser así. Bueno, les decía lo del tiempo, ¿no? Por eso se quedaba más tiempo. Pero como ahora va a ser virtual, vamos a hacer lo mismo. Al principio de la clase, como van a estar organizados en grupos, ustedes se van a organizar, van a debatir. Vamos a hacer 10 sesiones. Cada grupo va a hacer su sesión de Classroom, ¿no? Un pequeño grupo, o de Zoom, o como quieran. Ya cada grupito se va a organizar y van a discutir el tema, ¿no? Y aquí sí el tiempo tiene que ser importante. 30 a 45 minutos será máximo, dependiendo del tema. Y después, ya todos en la clase, vamos a revisar el caso. Esa es una opción, ¿ok? Una opción, digamos, B1, le podemos decir. Pequeños grupos en clase, y luego le llamamos la plenaria. La opción B2 es que todos han preparado en la semana, se reúnen cualquier otro día el grupo y discuten el caso. Digamos, el miércoles un grupo, otro grupo el jueves en la mañana, otro grupo ya se ha reunido en la noche, etc. En cualquier rato que quieran, pero cuando llegan a la clase, ya llegan con el tema resuelto de pequeños grupos, y entonces en la clase simplemente hacemos la plenaria. Esa es la segunda opción. Y así hemos trabajado el año pasado y ha funcionado muy bien. Yo dirigí toda la parte de la plenaria, así, llevándolos a que se profundice en lo que queremos, el razonamiento clínico y las partes el proceso, más bien las partes, el proceso de razonamiento en base a cada patología, ¿no? Esa es la metodología, así vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, para que salga bien esto, mucho depende de ustedes. Estoy pensando que, bueno, a ver, quiero su opinión. ¿Qué opinan? ¿Cuál método les parece mejor? ¿Que lo discutan antes, durante la semana, en su pequeño grupo, y en clase solamente hagamos la plenaria? ¿O nos reunimos todos los jueves y ese rato hacen su discusión, digamos? Eso es fácil en presencial, la segunda opción.
virtual no sé si sea muy factible. ¿Qué opinan? ¿Qué dices, Rosalía, ya que estás con el micrófono abierto? Rosalía Sonia Camacho. Sí, doctor, que está súper bien todo el programa. ¿Sí? ¿Cuál preferirías tú? ¿Hacer reunirte en tu grupo pequeño antes de la clase? ¿O otro día antes, en la mañana, en la tarde, cualquier día? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿O solo en la clase? Reunirme antes con mi grupo para estar mejor organizados. Ok. Ya, está muy bien. A ver, Vladimir Flores, ¿qué opinas? Tengo mi perrito que está aquí en mi puerta, me molesta. Vladimir Flores, ¿qué dices? ¿O no está Vladimir? Siempre todos los grupos, siempre hay fantasmas que aparecen y desaparecen. A ver, Iber Carlos López, ¿qué dices? La opción A, doctor, en la clase nomás nos reuniremos unos 10 minutos, 18 minutos, como dijo. Ya, vamos a ver, ok. Abner, ¿qué decías? Doctor, yo opino que estaría bien reunirnos antes de la clase y en la clase complementar aparte con otra información más para que así ganemos más conocimiento. Según los casos clínicos que nos dio, es bueno retroalimentar los casos clínicos y así añadir información. Ok. Belén, Sara, ¿qué dices tú? Última opinión. O sea, reunirse en otro momento. Ya, ya. Vamos a ensayar esa y les digo honestamente, mucho depende, para que funcione bien eso, depende de los grupos, ¿no? En algunos grupos funciona muy bien, el grupo grande, ya estoy hablando de los de 60, en otros grupos, no tanto, depende mucho de la composición de los que están en los grupos. Así que vamos a ensayar con esa opción inicialmente, de hacer o sea, que se reúnan en grupos en otro momento y en la clase, para que no se haga muy larga, obviamente van a venir, ya van a presentar los casos. Cualquier grupo puede presentar, va a ser como una exposición, ¿no? Pero no de exposición preparada, sino van a tener su mapa conceptual y van a presentar su mapa conceptual y en base a ese mapa yo puedo escoger, digamos, del grupo de Belén, a ver, Belén, supongamos que del grupo de Belén, Diego Mamani también es parte de su grupo, le digo, a ver, Diego, puedes explicar todo lo que han hecho, su razonamiento y lo que han resuelto el caso, etcétera. Entonces, lo presentan al grupo y hasta la mitad y el otro grupo, ¿no? Otro chiquito, otro grupo pequeño para decir, no es tan correcto, nosotros pensamos que es diferente. O sea, ahí se va a generar un pequeño debate y claro, yo les voy a conducir todo eso, ¿no? Siempre con ese fin. Entonces vamos a quedar así por ahora y si funciona bien así, pues ya nos quedamos. Si realmente no funciona, vamos a tener que hacer los ajustes y ver el otro método, estar en clase, etc., ¿no? El otro funciona bien para presencial, pero en virtual no funciona mucho el año pasado. Entonces, bueno, creo que en general las opiniones, haciendo así al azar, también se inclinan un poquito más hacia eso. Entonces, vamos a quedar así, ¿ok? La opción de que la tarea la van a trabajar en la semana en su grupo y el día de la clase empieza la clase y el grupo presenta directamente presenta el caso y eso sí, su mapa conceptual. Y cada mapa, bueno, cuando se reúna, su mapa conceptual lo van a subir a una carpeta que va a estar abierta en el Drive de
la clase, ¿no? De fisiopatología práctica se llama. ¿Okay? Ahí van a subir el drive para que quede constancia de su trabajo y siempre van a poner quienes han participado, ¿no? Belén, Diego, Yasmín, Daniel y Brenda, ya, sus nombres ahí. Aquí en un momento cuando revisamos ya. Ok. Bueno, esa es la metodología que vamos a usar. Aparte de eso, para el seminario tienen que... Bueno, el año pasado no ha habido seminarios porque estamos en periodo de reestructuración. Entonces han presentado sus tareas que sacamos de los seminarios en esta clase. Ahora la van a presentar en el día del seminario, ¿no? Como ya les he explicado, esa es su entrada, así que van a presentar ese día su tarea del seminario. Bueno, eso ya. Traigan eso y después yo les calificaré como los auxiliares. Ya. Luego, en cuanto a la evaluación. Bueno, antes de pasar a la evaluación. ¿Cómo vamos a hacer la división de grupos? Hay dos opciones. Una por afinidad, si es que se conocen, y la otra por autoridad, y que yo digo, del 1 al 10, un grupo, del 10 al 20, otro grupo. Les dejo en plena libertad de escoger cómo prefieren organizar sus grupos. Afinidad, doctor. Afinidad, ¿Sí? doctor. Okay. Afinidad, doctor. Afinidad. Ya, sí. Ok. Espero que se conozcan. No sé si se conocerán todos. Así que no sé cuánto de afines sean. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para la siguiente clase ya me van a traer la lista, o me mandan la lista del grupo. Son exactamente 56. Así que 7, son 8 grupos. Ya. 10 grupos tienen que ser. 10 grupos. Y cada grupo a ver, serían... no, es mucho. Saber... ya. 8 grupos. A ver, tiene que ser 7 grupos y cada grupo de 8 personas. ¿Ok? Algún grupito puede quedar con más, porque ahorita son 56 inscritos. A ver, según mi lista, sí son 56. Entonces, supongo que, no sé si habrá más rezagados, pero ya, son los 56, 7 por 8, 56. 7 grupos de 8 personas. ¿Ok? Ustedes se encargan, no más de 8. Entonces, si hay afines, y por afinidad quieren hacer 10, no se puede. Así que, si hay un grupo que son de 10 personas muy afines, sortearán y a 2 las sacarán de ese grupo y esos 2 se irán a otra parte. ¿Ok? No más de 8. Y para la siguiente clase, entonces, anótense, hacer la lista. ¿Y cómo se van a organizar? Dejo en sus manos la organización. ¿Tiene representante del grupo? Bueno, no de año, solo del grupo. Todavía no, ¿no? Doctor, no tenemos. Doctor. Ya. Entonces, alguien voluntaria o voluntario que quiera hacerse cargo solo de organizar, nada más. Solo para organizar, o sea, se van a reunir ustedes y le mandan a esa persona los 8 grupos. O si no, bueno, me los mandan a mí directamente. Pero no sé si funcionará. Yo podría, doctor. Y ver, Carlos, ya. Te encargo entonces, ya. Tú organizas los grupos. O sea, no es que organices, sino a ti te van a mandar los que se organicen, un grupo de 8 personas y te van a dar, si quieren le pueden poner un nombre, mejor si le ponen un nombre, para que se acuerden, los mimositos, los
los lindos, como quieran, ¿no? Un nombrecito al grupo solo para diferenciarlos. O si quieren el número, ¿no? Los 2021, los pandémicos. Ay, bueno, entonces, ¿qué dices? Por color, doctor, ¿y no sería mejor? ¿Por color? No, y pueden haber muchos azules y graves, sería. ¿Cómo por color? A ver, Aleida. ¿Ponerle un color? El que está organizando, diga si ya hay el color repetido, así para que pueda usted también organizarse. ¿Por los colores? Sería un poco como el kinder azul, el kinder verdecito, el kinder... ¿Qué número, señor doctor? No, póngase esos nombres. Se organizan en su grupo y si le quieren poner el color, ya los verdes. Y si quieren ponerse el nombre, como hacen, ¿no ven? La Semana Médica, los de acá, los grandes, como quieran. Como quieran ustedes. Es simplemente para diferenciarse el grupo, los grupos. El año pasado teníamos a ver los grupos, los últimos, los simpático-miméticos, tenemos otro grupo, los hepatocitos, ese tipo de nombres. Con el nombre que se sientan más a gusto. Solo ustedes me mandan la lista, así Carlos es el responsable. ¿Carlos Iber o Carlos? ¿De qué te conocen más, de Iber o de Carlos? De Carlos, doctor. Ya, Carlos López, entonces. Eres un referente para que a ti te manden los nombres de las 8 personas y 7 grupos. Un poquito los organizas así para que no queden repetidos justamente, ¿no? Y con sus nombres. Y ya, eso nada más. Esa es la primera responsabilidad. Un link en el Excel para que todos pasen a anotar su nombre y en cada hoja va a estar el nombre del grupo, así escogen y no se repite. Está bien. Como quieren, me mandan más eso. Y también entonces te encargaré de organizar un grupo WhatsApp o ya tienen del grupo 16. Ya tenemos esto. ¿Ya tienen? Ya, entonces me incluyen para que cualquier comunicación ya les mande por el grupo. ¿Okay? ¿Saben, no? Mi teléfono, por el caso. ¿Quién es el administrador del grupo? ¿No hay administrador? Adri, la Adriana es administrador, doctor. Y ¿Adriana? sí. Ya, entonces, tú, Laura, tienes mi teléfono, ¿no? Le das entonces a la Adriana y que me incluya el grupo. Está bien, doctor. Sí, le doy su número que te incluyan. Ya, muy bien. Bueno, eso es en cuanto a la metodología y a los grupos. Ahora tengo que explicarles un poco de qué era la evaluación, ¿no? Ya. La evaluación es la siguiente. Todo lo que hacen en las clases prácticas tiene que reflejarse en 2 exámenes, ¿no? Son uno a medio año y otro a fin de año, y tiene que reflejarse en lo que participa, ¿no? Esos dos son los 2 parámetros principales. No hay más porque son muchos y es muy difícil evaluar de más cerca. Entonces, los exámenes, más bien, la calificación está basada en los 2 exámenes, y eso vale 60%, su calificación práctica, ¿no? 60%, luego la tarea que van a dar al seminario, eso posiblemente son 10%, esa tarea que tienen que entregar al seminario. Su exposición, por si no entendí, les vuelvo a explicar. En los grupos de semiología, que ya deben estar organizados, cada grupo de semiología van a tener una exposición, ¿no? Una exposición única que tiene que ser muy bien preparada, que la van a hacer los viernes en la mañana en el seminario. Entonces, esa presentación del tema, el grupo que presente
va a ser calificado por el docente correspondiente, o el de semio o el de fisiopato, porque son dos seminarios paralelos, y la nota que les dé ese docente va a valer 20%. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí 60, 80, 100. De los, bueno, sí, perdón, no, a los seminarios son 10%, ¿no? Solo 10% de sus tareas. 10% de su nota práctica son. ¿Por qué poquitos? Si se preguntan, es porque calculamos que la tarea normalmente la hacen, la hacían así en presencial. El seminario empezaba a 7 menos cuarto, y a las 6:30 de la mañana, cuando llegaba a la facultad, las gradas que conducen al 5º piso estaban llenas de parejas, estudiantes, ¿no? Sentados, terminando su tarea. Así que no es una cosa que se le ponga mucho más, pero es importante que la hagan porque es un contacto más con el tema. Entonces va a ser así, 60, 10, 20 y 10% es la participación que tengan, que yo evalúe su participación durante todo el año, ¿no? Si en las clases siempre participa Laura, digamos, y siempre está participando, no porque hable más y largo rato, sino siempre interviene y demuestra que participa porque ha leído y está aportando, pues va a tener un 10 extra, ¿no? Pero si nunca han hablado nada, o incluso a veces yo les pregunto y no me contestan, pues no van a tener nada, 0 de participación. Ok, esa es la evaluación. En los exámenes, como son muchos, es difícil hacerlo oral, sería ideal, pero vamos a hacer son exámenes escritos de una modalidad diferente, medio parecida a los parciales, pero está dirigido a evaluar, más bien, las preguntas son de argumentación. No es así una pregunta de si va a haber falso verdadero. Puede tener falso verdadero, pero siempre está dirigida a la pregunta a que demuestren y argumenten lo que sea, ¿no? Digamos, de insuficiencia cardíaca, puede ser un caso de insuficiencia cardíaca y desde ese caso se van extrayendo preguntas. La causa en este paciente de la insuficiencia cardíaca es tal y le tomaría el laboratorio cuál, ¿por qué? Entonces tienen que argumentar. ¿Ok? Esa es la cuestión de evaluación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Ya, entonces, bueno, si no hay preguntas. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es una práctica. Doctor, yo tengo una consulta, perdón. Con respecto a la plataforma Moodle, algunas personas no alcanzamos a llenar el formulario, ya no nos permitía llenar nuestros datos. Me comuniqué con la doctora y no tuve respuesta, entonces no sé cómo hacer para obtener mi cuenta, contraseña para poder entrar a esa plataforma. No, vas a poder entrar. El problema es que la doctora ha estado con un problema de salud esta semana y por eso no ha dado ni siquiera la clase del martes, que ha estado bastante enfermita, entonces por eso no te ha contestado, pero en cuanto ya esté bien, te va a contestar y vas a poder ingresar. No va a haber problema. Si es que, a ver, hoy es jueves, ¿no? Intenta el lunes otra vez, este lunes, y si el lunes no te conteste nada, ya me mandas un mensaje y ahí voy a hablar con ella para que te admita especialmente, o a ver, esperemos qué problema tienes. Pero todos todos tienen que estar, ¿no? Eso me estoy olvidando, perdón, la plataforma que me has hecho acordar. La plataforma tienen 10% también, tengo que cambiar esto de los porcentajes. Sí, la plataforma tiene, ya no me acuerdo cómo me quedó. Sí, eso también se califica. Los quizzes de cada 3 semanas tiene un porcentaje. Entonces, sí,
Creo que hay que bajar un poco el examen a 50% y 10% de los quizzes. Sí, eso se me está pasando. Ya bueno, después les voy a hacer conocer. Igual lo importante no es tanto las cifras, sino que aprendan. Y si están bien con cualquier sistema, con cualquier distribución de porcentajes, igual van a aprobar y van a aprender. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Doctor, Sí, adelante. Rubén. si mi grupo tiene 9 personas, ¿la dejamos a la 9ª persona o la sacamos? No, pues la sacan. Ya, ok. Si son de 8 nomás. Ya. Solo si todos los grupos estuvieran con 8 personas y sobra una persona, ya podemos sortear la que vaya, algún grupo tenga 9. Pero tal como están ahorita los 56, son 56, 7 por 8, 56, no debería haber ni uno. Todos de 8 máximo. Ya se va a ir ajustando eso. Doctor, disculpe. Espero. Ajá. Diego, dime. Una pregunta. En el caso de que no llene el formulario a tiempo, le hablé ya a la doctora y no me responde hasta ahora. Ajá, por eso te digo. Ahorita no te va a responder porque está enfermo, no está viendo nada. Ni siquiera ha estado en clase hoy día. Tenía clase también. Entonces, dale tiempito que se recupere porque ella, yo no te puedo admitir porque ella tiene la clave de la plataforma. Entonces, no te puedo ayudar así directamente, así que dale tiempo. No vas a perder nada, solo estar atento y el lunes mandar otro mensaje o tal vez ya te conteste hasta el lunes. Si no, igual yo le voy a hacer recuerdo. Entonces, si este lunes no contesta y no puedes arreglar el problema, pues ya me dices y voy a hablar directamente con ella. ¿Ok? Ya. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Bien, entonces, a ver, déjenme ver un ratito el calendario. Martes 30. Ya. A ver, una pregunta. Entonces, tenía una tarea. ¿Han leído los artículos de razonamiento clínico? Son 2 artículos que les hemos puesto. Uno es que se llama así, Razonamiento Clínico, de Felipe Rodríguez. Y el otro se llama Aprendizaje del Razonamiento Clínico por reconocimiento de patrón en seminarios de casos clínicos, prototipos para estudiantes de tercer año de medicina. Esos son los 2 artículos que les hemos puesto. ¿Tienen ¿Han leído? ¿Los han leído? Sí, doctor. Para hacer un resumen. Sí, doctor. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, Rosalía, has hecho un resumen. Tienes tu resumen, pero supongo. ¿Lo tienes en computadora o lo has hecho a mano? En computadora, doctor. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Puedes compartir tu resumen? Ya, doctor. Y sobre eso vamos a ir analizando un poquito, ¿no? Vamos a hacer algunas cuestiones y más o menos viendo para que vean cómo va a ser el examen. ¿Ok? Compartir nomás entonces, creo que no puedes, aquí no hay restricciones, ¿no? A ver, compartí entonces. ¿Rosalía o Sonia? Rosalía, doctor. Ya, a ver, Rosalía, puedes compartir, por favor. Y el resto tenga a mano los 2 artículos y sus resúmenes. Mientras comparte, Rosalía, dígame, ¿cuál artículo les ha gustado más? El más largo, doctor. ¿El de los españoles? Sí. Ajá, sí, está bonito ese. Está muy bien. A ver si puedo alcanzar a verlos a todos. ¿Hasta cuánto me permite? Solo hasta 49.
para que los tenga todos a mano. 54, unos dos y te van a quedar fuera. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Está recién subiendo. Ya, ahora sí. Ya estás compartiendo. ¿Que has hecho un mapa mental? Sí, doctor. Ya, entonces, a ver, Rosalía, entonces, ¿puedes empezar a explicarnos un poquito cómo has hecho bueno, cómo has hecho, ¿no? ¿De qué se trata ese artículo? Este es el resumen de cuál, perdón, del más largo me has dicho, ¿no? No, le cuento que le he unido los dos porque al final el más corto, que trataba sobre lo del estudio que han hecho en la Universidad de Santiago, era lo mismo que el primero, pero este ya mostraba como una población de estudio y métodos y todo lo demás que han mostrado. Ya. Entonces, le he unido los dos. He empezado poniendo qué es la definición del razonamiento clínico y se define como un proceso cognitivo que va a permitir al médico tomar varias decisiones respecto al tratamiento, elaborar un pronóstico, resolver el problema de salud del paciente, tomar decisiones respecto al estudio. Y también en el artículo habla sobre un poco de historia, donde dice que la Universidad del Estado de Michigan empieza, ¿no?, a querer identificar y caracterizar la resolución de problemas de diagnósticos para que sean más eficientes y efectivos, para que sean más rápidos y los estudiantes puedan adquirir todo esto. Entonces, a través de este proyecto se va a llevar una serie de estudios observacionales donde se ve que en este estudio todos los médicos abordan los problemas de diagnósticos de forma similar. Y que también la destreza se va a adquirir a través de la práctica repetida. Es decir, que un médico recién iniciado y un médico que ya tiene bastante tiempo, no va a ser igual su forma de llegar a su razonamiento clínico porque se adquiere a través del tiempo. Y que hay limitaciones en cuanto a la hipótesis, ya sea la limitación cognitiva de la mente, en este caso la memoria a corto plazo. También otra limitación puede ser la información disponible, médicos que no estén preparados, que no tengan el conocimiento necesario, y el tiempo disponible para tomar una decisión, que también puede ser una limitante para tomar un diagnóstico asertivo, por así decirlo. A ver, ya, sería muy bien. No lo mueves, está muy bien. Sobre esto último que has dicho, a ver, ¿qué opina el resto? Ahorita vas a seguir, Rosalía, un pequeño paréntesis. ¿Qué opina el resto? ¿Cuál es de los que ha mencionado Rosalía en la última parte? ¿Cuáles creen que son los factores más importantes? Nicole, ¿quieres hablar? La experiencia, doctor. La experiencia. La experiencia de los doctores que bueno, son más, digamos, llevan más años en medicina, haciendo clínica, que los novatos o que los estudiantes de medicina. Ya. ¿Alguna otra opinión más? El conocimiento, doctor. Conocimiento para Mauricio. ¿Mauricio Alejandro o Mauricio? ¿Cuál es? ¿Mauricio o Alejandro? Mauricio, doctor. Ya, Mauricio. Ya, entonces, ¿qué decías, Mauricio? ¿El conocimiento es el más importante? El conocimiento que tenga el doctor, al fin y al cabo, va a ser lo que defina su práctica y también su habilidad. Conocimiento de la patología, a eso te refieres, ¿no? Sí, doctor. Doctor. Ya, Adriana, dime. Yo leí un artículo muy interesante en lo que es la página de Cielo. Hablaba de que el razonamiento clínico es como la médula espinal de lo que es la medicina, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener 3 saberes: es conocer, hacer y saber. Y también tienes que ser capaz de observar
el último ya no te escuchamos, Adrián, otra vez. Se han Pero recortado. de cómo resolver los problemas que se te presenten durante la práctica médica. Ahora sí, doctor. Ahora, otra vez, sí. A ver, repetí. Lo que decías es Ya. las 3 cosas para hacer, hasta ahí te hemos escuchado bien. Son 3 saberes, lo que es el conocer, el hacer y el saber ser. Y también decía de que el razonamiento clínico es la capacidad de observar, de reflexionar, de diferenciar, y también es importante del juicio integral que va a tener el médico ante los problemas clínicos que se presenten con el paciente. Ok. Ese es un buen aporte a lo que decía, ¿no? Un poquito más de lo que decía compañero. Bueno, dale, Rosalía, a ver, vamos a seguir avanzando. Bueno, y en el artículo igual hablan, ¿no?, de lo que es el razonamiento clínico de los esquemas y patrones, que en realidad son como bases a través de las cuales se va a guiar el médico para llegar a un diagnóstico. Habla también de lo que, bueno, hablando de los esquemas, se van a definir como una organización funcional del conocimiento mediante guiones útiles para la resolución de problemas clínicos. Y los esquemas tienen un modelo de razonamiento que se va a basar en lo que van a ser las ciencias básicas, en este caso anatomía, fisiología, es decir, tener todo este conocimiento que vamos a ir adquiriendo a lo largo de la carrera. También lo que van a ser la parte clínica depende de los conocimientos jerarquizados, la organización que vamos a tener de cada problema fundamental y más. En cuanto a los patrones, también se definen como lo que va a ser la experiencia acumulada, la experiencia que va a tener el médico a lo largo de toda su carrera y su profesión. Y aquí dice que va a adquirir como una pericia médica, o sea, va a tener un patrón como un árbol más o menos a través del cual guiarse para llegar hacia un diagnóstico. Le va a permitir resolver problemas mediante el reconocimiento. Va a ser más que todo como memorístico a través de la experiencia con varios pacientes y varios tipos de enfermedades. Los esquemas y patrones, dice que también según otros estudios, cuando se emplean, forman un razonamiento inductivo o reconocimiento de patrones. La probabilidad de alcanzar un diagnóstico correcto es 5 y 10 veces superior cuando el médico se prepara a través de lo que son estos esquemas y patrones y los adquiere, va a tener una mayor probabilidad de tener un mejor diagnóstico. Ya. Muy bien, Rosalía, espera un minutito. A ver, vamos a ver para el resto, ¿tienen bien clara la diferencia entre lo que son los esquemas, que están muy relacionados a los patrones, y el otro método, el de hipotético deductivo? ¿Qué es lo que acaba de decir, no, Rosalía? ¿Tienen bien clara la diferencia? A ver, Brenda Cosío. ¿Estás, Brenda, por ahí o no? Cristina Corte. Sí, doctor. El que es por esquemas o patrones, normalmente lo presentan más los médicos que tienen más experiencia, ya que en esto se basan en patrones específicos que ya han visto presentarse en una misma enfermedad, entonces ven eso y saben que es esa enfermedad. En cambio, el hipotético, se me da la palabra. Hipotético deductivo. Hipotético deductivo se ve más en los novatos, ya que se basa en agasar todos los síntomas que hay y con esto llegar a una hipótesis de varios diagnósticos que podrían ser, y después se puede utilizar ya sea uno de los esquemas, el forwards o el backwards, para en base a eso ir reduciendo los posibles diagnósticos hasta llegar al certero.
pero es más largo, pero el pro, digamos, de este tipo de razonamiento es de que te permite también tomar en cuenta las enfermedades más raras, mientras que con el sistema de esquemas, los médicos muy expertos, justamente este es un contra que tienen, es que tienden a obviar las enfermedades más extrañas, ya que directamente se basan en los esquemas de las enfermedades más comunes. Así es, y por eso pueden cometer errores, a veces graves, efectivamente. Ya, está muy bien. Ahora, una pregunta para todos. ¿En cuál de los dos se ubican ustedes? En el hipotético deductivo. Hipotético deductivo, doctor. Sí, sí. De hecho, doctor, creo que es conocimiento deducido, creo. Ya, ¿se identifican con los procedimientos que explica en el artículo del hipotético deductivo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿El resto? ¿Otros? Sí, doctor. Creo que estamos en heurísticas, doctor. Sí, doctor. Además yo me identifico un poco, pero pienso que nos falta más práctica. ¿Práctica de qué? Agarrarle el hilo, ¿no?, al razonamiento clínico, el hecho de tener el conocimiento suficiente como para hacer varias hipótesis de un diagnóstico. Ah, ya, claro. Es justamente lo que van a ir haciendo ahora a lo largo del año. De cada caso van a hacer hipótesis, van a deducir y ahí van a acumular conocimiento y van a ir adquiriendo algunos esquemas. Entonces, bueno, como dicen los expertos ya tenemos eso, pero yo preferiría que nunca se olviden del hipotético deductivo porque justamente el diagnóstico más preciso es el que se ha hecho por hipotético deductivo, ¿no? Más que por los esquemas, es por rápido. Dice, igualito, tan, es el patrón, ya sale eso. Pero a veces, como decía Rosalía, puede haber errores, ¿no? Ok, dale, Rosalía, ¿qué más? Bueno, también se habla en una parte de lo que es conocimiento y estrategia, que en resumen nos habla de que hay varias etapas para hasta llegar a ser un médico experto. Que en este caso tenemos al conocimiento reducido y dice que cuando se tiene este conocimiento reducido hay poco conocimiento y se recurre sobre todo a lo que es la adivinación, que yo creo que nosotros estaríamos por ahí. Después tenemos... Espera, una encuesta. ¿Están en la adivinación todos? ¿O alguno está más allá de la adivinación? Doctor, adivinación. Ahorita de cristal y todo. Estamos aquí. Ok, entonces estamos en un grupo de adivinos. Ya. Ok, dale, Rosalía. Luego habla sobre la siguiente etapa, que sería el conocimiento disperso, donde hay conocimientos limitados, pero hay conocimientos, pero son muy limitados y están poco elaborados. No hay todavía estos... el siguiente, conocimiento laboral causal. Dice que se utiliza un razonamiento hipotético deductivo al resolver los problemas clínicos. Ya está un poco más perfeccionado que los anteriores dos pasos. Y el último, que sería, es capaz de reconocer diferentes formas de presentación de un problema concreto. Y aquí llegaríamos a la etapa de ser un médico experto. Claro, siempre hay que estar adquiriendo más conocimiento. Ya. Sí, efectivamente. Ahora, un aporte más sobre eso es de que el médico experto efectivamente es tal como dice, ¿no, Rosalía? Como está en el artículo, pero fíjense que no por ser simplemente médico general con 5 años de experiencia va a ser experto en todo. El experto y que reconoce por patrones así rápidamente es el médico especialista, ¿no? Digamos, el cirujano ya rápidamente sabe que si hay apendicitis o no, o si es una programación de hilo, etc., ¿no? Pero son temas más comunes. Pero algunos otras patologías que son específicamente de la especialidad, digamos, por ejemplo, un lupus eritematoso lo va a reconocer no
O sea, no lo va a reconocer muy fácilmente un médico general, aunque tenga tiempo de experiencia, pero sí un reumatólogo. Entonces, por eso es importante siempre mantener, de aquí en adelante, ¿no?, en su carrera, la metodología hipotético-deductiva, ¿no?, de encontrar las razones y en el estadio de cuando ya hay comunicación, bueno, una asociación, ¿no?, entre el origen y la respuesta, ¿no?, que es el tercer estadio, para explicar el proceso patológico de un paciente. ¿Ok? Bueno, dale, Rosalía. Sí. Está bien, doctor. Aportando a eso, hay una parte en la cual igual se habla de que a veces el médico cree tener este conocimiento bien definido y no lo mejora, y inconscientemente puede seguir un patrón que no es correcto para diagnosticar ciertos tipos de enfermedades. Ahora, en elementos de razonamiento diagnóstico. Nos habla de que hay un primer paso que se va a basar sobre todo en el conocimiento que se tenga del problema a resolver, la experiencia acumulada y otras series de factores contextuales. Los procesos analíticos y no analíticos del razonamiento. Dice que este razonamiento va a representar un proceso mental de búsqueda y verificación, y va a eliminar la hipótesis para las que no va a encontrar las características definitorias. Esta comparación con patrones almacenados en la memoria tiene lugar en el cerebro del médico experto de una forma rápida y no analítica, y es muy automatizada. Experiencia, como decía antes, ¿no? La experiencia va a llevar a que el médico siga todo lo que es como un árbol, un camino a seguir directamente, y no lo va a pensar mucho y se va a basar en los anteriores casos, por así decirlo. Ya. Un minutito, Rosalía. Sobre eso último que ha dicho Rosalía, ¿qué opinan? ¿Qué cosas hay qué cosas tendrían que hacer? Más que cosas, ¿qué procesos tendrían que seguir ustedes para alcanzar esa meta? Esas metas, ¿no?, que hoy te he explicado, Rosalía. ¿Desde dónde están? ¿Están en tercer año, aprendiendo? Todavía les falta mucho. Entonces, ¿qué procesos necesitan desarrollar en ustedes? ¿Qué dices, Rosalía? Doctor, seguir estudiando. También Experiencia. aprovechar los casos que nos van a dar en clase, los seminarios, y cuando vayamos el siguiente año a ver pacientes, igual, para poder tener los patrones claros, para poder ver un paciente con determinados rasgos, saber el diagnóstico y después volverlo a ver. Ya, no, está bien. Esos son los procesos que todos tienen que seguir, y no va a ser el siguiente año. En unos 6 años más o menos llegarán al nivel más o menos de expertos, ¿no? Pero me refería más a qué procesos de estudiar, obvio, ¿no? Tienen que estudiar. Pero qué procesos dentro de ustedes mismos tienen que desarrollar. El estudiar no es un proceso en sí, sino es una obligación ahorita, ¿no? Es de hecho, si no estudian no avanzan ni un milímetro. Entonces, ¿qué procesos mentales tendrían que desarrollar ustedes para alcanzar en 5 años, 10 años, no importa en el tiempo, sí, pero sí que estén lanzados los procesos, ¿no? Eso lo estoy preguntando. ¿Cuáles serían los procesos que tienen que desarrollar ustedes? Doctor. Para que todos respondan, esperen un cuchito, Rosalía. Para que todos respondan, anótense esa pregunta y respóndanla en sus cuadernos. ¿Qué proceso debo desarrollar para alcanzar el grado bueno, el no de experto, sino de poder alcanzar esos niveles, como decía aquí en el moradito, Rosalía? Está muy chiquitito, no lo alcanzo a leer. Lo voy a aumentar. A ver, eso es ahí. Lo que dice está bien. El razonamiento representa un proceso mental de búsqueda y verificación de un guión, ¿no ven?
y abajo las comparaciones con patrones. Bueno, eso ya son más avanzados. Entonces, para llegar a ese proceso mental, ¿qué procesos tienen que desarrollar ustedes en sus cerebros? Y anótense la respuesta también. Ahora sí, Rosalía, ¿qué querés decir? Es que no sé si es correcto, pero creo que es aprender a hacer una correcta anamnesis y, bueno, una historia clínica, ¿no? Todos esos primeros pasos. Ok. Entonces, eso significa, no es si la anamnesis, sino la anamnesis es una herramienta más. Entonces, hacerla bien. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué proceso mental te lleva a hacer eso? A que hagas bien esa anamnesis. Las características de cada patología, doctor, aprender a diferenciar. También van a aprender. ¿Cómo van a lograr a diferenciar esas características? Adquirir conocimiento. Doctor, ¿habría... También es parte. Uno por uno, un cachito. A ver, Laura, ¿qué dices? Bueno, digamos, en el caso de las historias clínicas, doctor, es muy importante practicar, tener un paciente y poder escribir y saber el orden en el que van las cosas, ¿no? Eso, la práctica. O sea, saber sacar información, ¿no? Exactamente. Eso es saber. Esa destreza. Ya. Ok. ¿Están de acuerdo, no? Todos con sacar información, por tanto, hacer una buena anamnesis, lo que decían varios. Entonces, ¿qué proceso mental necesitan desarrollar ustedes para aprender a sacar esa información? Una organización y una asociación correspondiente. ¿Organización de qué? De los signos y síntomas que refiere el paciente o datos personales con respecto a la información. Claro, eso es una buena anamnesis. ¿Para qué proceso mental? Dentro de ustedes, en sus cerebros, ¿qué proceso tiene que darse en sus cerebros para que hagan una buena anamnesis bien organizada y todo eso? Una hipótesis diagnóstica. Analizar bien la situación. Razonamiento, Cada caso es diferente. Llegar a analizar en qué se pasa cada caso. Uno por uno, porque Sharon y Javier hablaban al mismo tiempo. ¿Qué decías? No sé quién primero. A ver, Javier. Sí, doctor. Para poder llegar a actuar bien en cada caso, primeramente sería el poder analizar, ya que cada caso es diferente. Y respecto a eso, empezar a razonar qué podría causarlo. Ya. Sharon, ¿qué decías tú? Es un proceso lento y tenemos que realizarlo con la comprobación de hipótesis porque tenemos poca experiencia. Exactamente. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál proceso mental les lleva a desarrollar esas habilidades? Espérenme, les voy a dejar pensando un minutito, voy a guardar a mis perros porque mucho molestan. Espérenme, pensando en esa pregunta. Ya vine, a ver, cuénteme entonces, ¿qué han pensado? ¿Qué procesos mentales tienen que desarrollarse? Quizás es la deducción, principalmente, y después podría ser ¿cómo se llama? Método inductivo. Desarrollar el método inductivo, ¿a eso te refieres? La deducción y el método inductivo. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión más? Cristina. Doctor, saber anclar la información principal de las enfermedades para saber qué preguntar más adelante. Entonces, si el paciente te da un síntoma en específico, tú reconoces ese síntoma y de por sí ya piensas que puede ser y guías tus preguntas para aceptar o rechazar las diferentes hipótesis que ya tienes en base a ese primer síntoma.
¿Qué significa anclar exactamente? ¿A qué te refieres con anclar? Pasarlo a la memoria a largo plazo. Ah, ok. Ya. Entonces, desarrollar el método inductivo, analizar y anclar. Ya. Son más o menos, 3 procesos mentales. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Qué tienen que hacer para lograr eso? Hay otros más, pero digamos esos 3. ¿Cómo harían para lograr? Práctica y repetición constante. Todo el tiempo estar adquiriendo conocimientos respecto a eso y... O sea, leyendo constantemente, ¿eso te refieres? Y también viendo los casos clínicos, o sea, estar ahí con los pacientes. Ya, eso es generar un contexto favorable, efectivamente. ¿Qué otra cosa más? Por medio de la formación de patrones mentales que relacionan una enfermedad con otra. ¿Qué hacer con los patrones mentales? Diagnósticos diferenciales, por ejemplo. Ya, pero ¿qué hacer con los patrones mentales? ¿Escribirlos? ¿Leerlos? ¿Aprenderlos? ¿Qué? Aprenderlos, que sea... Se supone que ciertas enfermedades tienen ciertas cosas en común y uno va a ir descartando y va diciendo, mi hipótesis es esta, quizás la apruebo o no la apruebo dependiendo de eso. Bueno. Ya, ok, está bien. ¿Qué otras opiniones más? A ver, Denis, Ruslan, para que participen. Doctor. A ver, Javier. Espera, por orden, a ver. Una vez que tengamos la base del conocimiento, o sea, de la anamnesis, la exploración física, vamos a proceder con lo que es la abstracción mental que dice en el documento o representación del problema y de ahí planteamos lo que son las hipótesis. Exactamente. Ya. Está bien. ¿Cómo van a lograr eso? Doctor, creo que esto más hace referencia a que solo es posible a través de la práctica, es decir, cometer un error y cuando no se comete el error, almacenar esa información como si fuera lógica. Ya, sí, también es parte del proceso. En base a repetición. Para Cristina, ¿aprendiendo qué? En base a repetición, doctor. Aprendiendo, para Cristina dices repetición y Rubén, ¿qué dices? Aprendiendo fisiopatología. Claro, ese es el fin final. Eso tenemos que llegar a fin de año. Bueno, para hacer la corta. Doctor, apoyando Diego. Haciendo esquemas mentales, doctor. Ya, también. Ok. Adriana, un minutito. Diego quería decir algo para desarrollando el proceso metacognitivo para poder reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el proceso metacognitivo? Para poder analizar y razonar lo que sería básicamente el razonamiento clínico. Pero ¿cuál es el proceso metacognitivo? ¿A qué te refieres con el proceso metacognitivo? Para reflexionar lo que serían nuestros pensamientos, es decir, las características de la enfermedad y, bueno, ver la forma de poder aprender, ¿no? Sobre lo que sería la práctica. Ya, ok. Está bien, eso es reflexión, pero no estás dando definición de metacognición. Pero efectivamente hay que hacer metacognición. Ahora explico qué es exactamente la metacognición. Doctor, ahora sí, Adriana, ¿qué querías decir? Adelante. Bueno, yo tengo, no sé, en mi opinión, no sé si está correcto, pero... No importa si está o no, la cosa es que hablen, ya. Varias veces en medicina nos dicen que cada paciente tenemos que tomarlo como un individuo, ¿no? Un humano. Y hace rato hablábamos de que el médico cuando va haciendo lo que es el razonamiento clínico, lo que hace es ver, o sea, analizar lo que ha pasado antes en otros casos y va sacando de ahí. Pero según yo, es de vital importancia de que sea, o sea, que como que el médico empiece de cero con la persona, viendo lo que es los signos, los síntomas, los antecedentes, examen físico y lo demás para poder así crear como lo que decíamos, ¿no? Como un esquema para poder llegar a un diagnóstico. Ya, esa es la representación. Todo lo que dices tiene que llevarte a la representación, ¿no? Eso dice. Y claro, a la larga después tiene que llevarte al diagnóstico, efectivamente. ¿Ya? ¿Quién más quería hablar? ¿Alguien más? Bueno, todo lo que han dicho...
A ver, Mauricio. Para mí serían una serie de pasos, porque normalmente se inicia con una exploración clínica, una observación, se define básicamente lo que estás viendo en el paciente, luego deduces qué podría tener, podrías llegar a una síntesis de lo que para ti tiene, y después podrías llegar a una práctica de lo que tú quieres para que el mismo paciente se mejore, digamos. Sería una cantidad de pasos un poquito grande. Sí, bueno, estos son los pasos que se siguen. Primero parecen largos y después se hacen cortos y se hacen en un segundo. Bueno, esa es la práctica, ¿no? Ya. Entonces, bueno, para resumir todo lo que han dicho, y es a donde quiero llevaros ahora, es que todos los procesos que han mencionado ahorita, el análisis, la metacognición, deducción, inducción, etcétera, ¿no? Todo lo que han dicho está bien, son procesos mentales y todo tiene que llevarles a una cosa bien, bien importante que dice el artículo, que es la representación mental. ¿Qué significa la representación mental? Es la imagen que tengan ustedes del paciente. Entonces, si están frente a un paciente que está pálido, con fiebre, está con sudoración fría, con calosfríos, incoherente, entonces, ¿qué se van a imaginar del paciente? No la enfermedad, no el texto que diga, esto puede ser malaria, no, sino la imagen que tenga de una persona así, sudando, con fiebre, con cara compungida, gritando de dolor. Esa imagen, esa es la representación. Y ese es un punto muy importante para poder hacer los diagnósticos. Bueno, primero las hipótesis deductivas y después de ahí hacer las inductivas. Y a partir de eso se van a ir formando los patrones con el tiempo, ¿no? Con las repeticiones. Van a formar los patrones para que en el tiempo lleguen a ser expertos en una área, no en todas, obviamente. Pero ahorita en el momento que están, es importante eso, el de la representación mental. Entonces, si les he preguntado qué procesos mentales tienen que seguir, y supongo que han anotado, el que cada uno cree para él mismo, más lo que le hayan aportado el resto. Entonces, pónganle todo el énfasis a eso, y es justamente lo que en base a eso están diseñadas las clases, ¿no? Para que desarrollen esas habilidades. Y obviamente debajo de eso está mucha responsabilidad de que no solo es el leer y estudiar, sino cuando estudien la fisiopatología también tengan representación de la patología. Tal vez no exactamente de un paciente en especial, pero sí de las características de la enfermedad. ¿Ok? Ya. Dale, Rosalía, podemos seguir entonces. ¿Qué más tienes? Luego nos habla una parte de lo que son las heurísticas, que en síntesis yo lo he entendido como que es la intuición médica, por así decirlo, a través de la práctica y la experiencia, y que la mayoría de las veces sí es exacta y sí llega a un buen diagnóstico, pero puede haber algunas veces en las cuales hay errores. Ese es el resumen de esto. Luego Dale. Sí, luego habla sobre lo que son las estrategias docentes de razonamiento clínico, que en pocas palabras es todo lo que hemos llevado y cómo los docentes, si bien no van a poder enseñar esta parte de experiencia médica a sus estudiantes, sí se pueden enseñar ciertas otras cosas, como son el razonamiento clínico al nivel que ellos se encuentran. No sé si se... Y el segundo artículo que lo he resumido en esto, donde... Un ratito, Rosalía. Una preguntita más para que sea más compartido. A ver, de lo que decía Rosalía de las heurísticas, ¿tiene alguien alguna otra opinión más? Por ejemplo, Ivonne Arias. Sí, doctor. De las heurísticas, ¿tú cómo las has entendido? Dale, Ivonne. Se ha cerrado. Perdón, doctor. Es un razonamiento, doctor, clínico que implicaba un margen de incertidumbre, pero también podría decirse que era
se podría decir como un cálculo de probabilidades en las prácticas médicas. Bueno, lo utilizaban, ¿no? Pero se basaban en decisiones de forma implícita, pero era un riesgo, o sea, dejarse por estas heurísticas, porque podría haber lo que es fallas, se podría decir. Ok, muy bien. Adriana, ¿querías hablar? ¿Estás con la mano levantada? Sí, doctor. Básicamente, bueno, en concepto, lo que son las heurísticas son estrategias que va a hacer que el médico pueda resolver lo que es el problema, ¿no? Son como técnicas o reglas que se va creando para poder resolver los problemas que tiene el médico con el paciente. Ok, así es. Pero es muy importante lo que decía Ivonne, basados en las probabilidades. Esa es la heurística. ¿Cuánto probable es de que tenga, de todo lo que sé, y me parece que este paciente tiene malaria, qué probabilidad hay de que sea realmente malaria, ¿no? 95%, entonces ya. Si no sabes mucho, ahí es lo que decía Rosalía, y entra un poco la intuición. La intuición es en este caso una cuestión de, digamos, buscar en el fondo de la memoria que en alguna parte suena así como que es más probable que sea esto, ¿no? No es un dato así comprobable, pero bueno, sí le lleva a uno. Está bien, esa es la heurística. Ahora sí, Rosalía, ¿puedes continuar? Está bien, doctor. Hay algo bien interesante que no tiene nada que ver con esto, pero estaba viendo un documental donde habla sobre la intuición y dicen que en realidad es la parte más desarrollada del cerebro que ha analizado, planificado y estudiado el escenario como unas 10,000 veces. Entonces, me parecía muy interesante esto de las heurísticas, porque sí tienen una base científica, ¿no? Porque son todo el conocimiento que ha adquirido el médico. Y eso nomás. Ahora sí. Ya. Sí, está bien, solo que no es tan en el sentido científico de que es preciso y tiene que ser comprobable, ¿no? Una intuición, a veces, bueno, también actuamos por intuición, y eso ya yo les paso un poquito de la experiencia. Es re importante, hablando de esta parte de la intuición, bueno, ustedes no están todavía frente a pacientes, no tienen la responsabilidad, no están aprendiendo, pero es muy importante que en un momento, cuando vayan a ver a pacientes en el hospital, logren hacer contacto, y eso mucho se refiere a la intuición, aunque no está descrito, hacer un contacto emocional con el paciente, en el sentido de que, no sé cómo se puede explicar, pero le ven al paciente, le ven a los ojos directamente, y de alguna manera van a sentir así como que les está transmitiendo su sufrimiento, ¿no? Eso es lo que llaman un poco la empatía. Entonces, si se ponen empáticos con el paciente, que no es simpáticos, no es que les caiga bien, sino empático significa compartir y sentir, bueno, no solamente sentir lo mismo, sino es un poco ponerse en el lugar de la otra persona, en este caso del paciente, y desde su punto de vista del paciente sentir lo que le está pasando, ¿no? Su dolor, su falta de algo, etcétera, ¿no? Su glicemia, lo que sea, sus síntomas. Esa conexión, eso es lo que determina gran parte del diagnóstico para que pueda ser más o menos preciso, y eso más o menos se llama la intuición, ¿no? Una cuestión emocional. Si tiene una actitud totalmente cerrada y sin hacer conexión con la persona, por mucho que sepan 10 libros de fisiopatología y sean capísimos, no van a poder hacer un buen diagnóstico. Esa es la parte humana que es muy difícil de explicar, pero es muy importante. Pero no se la van a sentir en algún momento cuando estén con los pacientes. Dale, Rosalía. Está bien, doctor. Ahora sí, hablando sobre el segundo artículo, que era el más corto, hablan sobre el estudio que se hace en la Universidad de Santiago de Chile. Y nos muestra, ¿no? Población de estudio, 64 estudiantes del tercer año de medicina. El método que han usado habla sobre un estudio cuantitativo, es decir, los logros de aprendizaje que van a tener estos estudiantes del razonamiento clínico,
y un estudio cualitativo que va a ser las percepciones de los estudiantes respecto al método empleado. Los instrumentos se utilizan a 2 grupos de estudio que van a ser el grupo A, que tienen una docencia teórico-práctica que es tradicional y una docencia tutorial al lado del enfermo. Y el grupo B, que es una docencia tradicional más complementada con 72 horas de seminarios de casos clínicos prototipo. Habla más largo, pero en conclusiones yo lo he puesto así. En el grupo A no es tan destacado y el aprendizaje es promedio como normalmente lo es. Y en el grupo B se ve que hay un mayor aprendizaje y el grupo se destaca más y hay una mejora de respuesta de los estudiantes. Y todo esto se da gracias a que se incluye en lo que son los seminarios de casos clínicos. En realidad dice que el estudiante ya no aprende de forma memorística, sino que también aquí entra otra forma de guardar en su mente cómo responder a esto y llegar a un diagnóstico. En conclusión, hay buenos resultados gracias a la nueva metodología con seminarios. Y okay. Eso es. Gracias, Rosalía. ¿Y ustedes cómo quieren estar en el grupo A o en el grupo B? En el B. En el grupo B. Sí, bueno, esperemos que así sea, que sea en el B. Ok, Ángeles, ¿qué dices, Ángeles? ¿Qué opinas del razonamiento? Ángeles, Nancy. Doctor. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu opinión de todo eso? O sea, de todo lo que hemos hablado, ¿qué dices? ¿Tú qué opinas del razonamiento clínico? ¿A qué lado te ubicas? ¿Cuál es la vía que crees que debe seguir? ¿Del todo el demo o la investigación última? De lo que quieras. ¿Cuál es tu opinión? El grupo B, doctor. ¿Sí? ¿También? Ya. Susana, Salama, ¿querías hablar? Bueno, no sé. Sí. Dale, Susana. No, casi. ¿Me escucha? Sí, dale. No, solamente aportar, digamos, que el grupo B quizás nos serviría mucho, ya que, claro, vamos a basarnos igual en muchos casos clínicos y estaríamos reforzando mucho más, digamos, a lo que es vamos a pasar en lo que es viendo en la rotación, ya sean en vivo, digamos, los casos de cada paciente o observar ya de lejos. Eso, nada más. Ok. Bueno, muy bien. Bien, hemos repasado un poquito eso, lo que es, hay mucho más. Ese artículo es muy, muy rico. Si quieres ya puedes dejar de compartir, Rosalía. Gracias, doctor. Entonces, supongo que todos han hecho, si no un resumen, como Rosalía, bueno, cada uno a su estilo habrá hecho, más o menos un resumen o mapas conceptuales o lo que sea. Entonces, este artículo, así resumido, que será, digamos, su primer mapa conceptual de este año en la materia de Hirschpato, guárdenlo y repásenlo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es, como les decía al principio, es una herramienta, es como la llave cruz, ¿saben? Entonces, en un momento van a empezar a leer el dolor, fiebre, insuficiencia cardíaca, pericarditis, todas las patologías que vamos a ir viendo y se van a meter en un tren de aprendizaje que van a ir perdiendo un poco a poco la perspectiva que decía justamente su compañero de la metacognición. Se van a meter a querer aprender más y más y es natural que pase eso, ¿no? Normal. Van a ir perdiendo un poquito la visión de lo que están haciendo. Entonces, por eso tengan muy a mano ese artículo. Mejor si lo estudian bien, sacan sus conclusiones, las van a poner así en grande al lado de su cama, las cosas que tienen que saber, ¿no? Lo más importante, para que siempre estén pensando eso y todo lo que vayan aprendiendo de las patologías, las combinen con esa herramienta que es el razonamiento para que realmente su aprendizaje de fisiopatología sea pues mejor que óptimo.
mejor que óptimo, así. Ok, entonces eso les recomiendo. Todos han hecho el resumen, lo ha presentado muy bien Rosalía, está súper resumido, pero creo que han mostrado las partes más importantes. Hay varias cosas que son muy interesantes que están en el artículo, no está difícil de comprenderlo. Entonces, léanlo bien, aprendan bien esa herramienta y la van a ir aplicando después, ¿no? Ya van a ver que con el tiempo, pues, todo lo que dice ese artículo está muy lindo, sí, pero no es 100% verdad, ¿no? Y además, cada uno lo va a ir adaptando a su manera de ser y su personalidad. Pero sí es importante que lo tengan presente. Y el último, para aclarar, es cuando hablamos de metacognición, ¿quién hablaba de metacognición? Ya me olvidó su nombre. Abner, ¿tú hablabas? Diego. Diego, doctor. Diego. Sí. La metacognición es un proceso mental muy importante que deberíamos hacer siempre, estar haciéndolo. Y es el pensamiento sobre lo que piensan. A eso se refiere a la metacognición, ¿no? O sea, están pensando, por ejemplo, lo que ha hecho ahorita Rosalía, ha expresado y ha dicho todo lo que ha resumido. Entonces, Rosalía tendría que dar un pasito atrás y hacer una evaluación de lo que ha dicho, no de su resumen como tarea, sino de lo que ha dicho y de lo que ha pensado. Esa es la metacognición. Entonces, si aplicamos aquí cuando tiene un paciente, la representación de un paciente, tiene la representación en su mente, así el paciente con esto, con lo otro, con todas las características, dar un paso atrás, mentalmente, ¿no? Obviamente, y desde ahí, desde un poquito más atrás, observan esa representación y evalúan y dicen, sí, realmente es así o no es así o aquí me he equivocado, ¿no? Esa es la metacognición, el pensar sobre lo que piensan. Y eso van a hacer, deberíamos hacer constantemente para que todo lo que digamos y hagamos sea lo más óptimo posible. Bueno, ya han visto entonces hemos visto ahorita lo que es el razonamiento clínico, los dos artículos. Léanlos, como les digo, y para la siguiente clase ya les voy a poner su tarea. Ya empezamos con fisiopatología del dolor. ¿Sí? Entonces, el seminario recién van a empezar en 3 semanas, creo. Por ahora estamos empezando, calentando un poquito. El martes va a haber la teórica con la doctora Córdoba. Y el jueves nos vemos aquí. Entonces, Carlos, me mandas por favor los grupos armados para el jueves, para el miércoles, digamos, para que ya los tenga estructurados. ¿Ok? Está bien, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Me da gusto verlos a Sabca y a... ¿Dónde está? Enrique. Qué bueno que están otra vez. ¿Están aquí o están allá, Sabca? Estamos aquí hace como un mes. Ya, qué bueno. Ya van, pensé que estaban ahí. Solo virtualmente aquí. Ya, me alegro verlos aquí. Y el resto igual. Bueno, les deseo a todos un feliz estudio de fisiopatología. Ya hemos dado inicio, así que ahora cada jueves vamos a entrar en razonamientos y discusiones, etc. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, Rubén, no estés asustado en tu perfil. Oiga, doctor, no soy Rubén Enrique, el Rubén Enrique ya... Soy Manuel, Rubén Manuel. Manuel, no puede evitar. Ya. Está bien, doctor. Ok, Rubén. Listo, bueno, algunos, ahí está también Laura, muy bien. Bueno, están aquí. Entonces, nos vemos el siguiente jueves, chicos, con sus tareas ya listas. El Classroom, o sea, ya tienen la entrada, la clave de la clase, así que ahí les van a ir llegando las tareas, etc. Y, bueno, ahí también tienen que ir subiendo. Cada que entren a la clase, por ahora no está el auxiliar, pero vamos a tener un auxiliar que nos ayude. Va a entrar, no sé si es Livna o Micaela. Y
Bueno, ella va a participar también con nosotros en la clase, nos va a ayudar. Y cuando entren, ella es la que llama lista, ¿no? Para que veamos también su asistencia. Muy bien, chicos, me da mucho gusto verlos. Nos vemos el siguiente jueves entonces. Que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.